¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile. Vamos a estar revisando hasta las 9:30 de la noche las principales informaciones que han marcado esta jornada y para eso pasemos a revisar inmediatamente nuestros titulares. Como un acto de cobardía, corrupción y mentiras. Así calificó el candidato republicano José Antonio Kast las críticas que hizo el presidente Gabriel Boric en cadena nacional a su propuesta de recortar 6.000 millones de dólares. Desde Chile Vamos se sumaron a los cuestionamientos al mandatario y lo acusaron de infringir el principio de prescindencia política. En el Centro de Justicia es formalizado a esta hora uno de los sospechosos del crimen del disidente venezolano Ronald Ojeda. El hombre fue extraditado desde Estados Unidos junto a otros 4 venezolanos también presuntamente vinculados al Tren de Aragua. Desde Gendarmería informaron que todos están en la unidad de alta seguridad en celdas monitoreadas durante las 24 horas. Y la justicia rechazó la prisión preventiva para Jorge Valdivia, luego que el exfutbolista supuestamente incumpliera con la prohibición de acercarse a una de sus denunciantes. Según su defensa, el reciente encuentro entre ambos se habría dado de manera fortuita. El tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno, el arraigo nacional y la prohibición de tomar contacto con la presunta víctima. Y en temas internacionales, en medio del cierre del gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca advirtió que los despidos de los trabajadores públicos son inminentes. El hecho ocurre después de que el Congreso no lograra un acuerdo sobre el financiamiento. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos de inmediato, vamos rápidamente con Catalina Sánchez porque ahora hay una manifestación en Temuco por Julia Tuñil. Cata, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, la imagen en vivo y en directo de lo que ocurre a esta hora de la jornada en la comuna de Temuco, región de la Araucanía. Una masiva convocatoria que se realizó el día de hoy a eso de las 18 horas. Se han congregado niños. Mira, acaba de operar el carro lanzaguas de Carabineros. Claro, hay incidentes, hay barricadas. Esto corresponde a Avenida Caupolicán, en la salida sur. Esto estaba haciendo también, claro, de alguna u otra forma custodiado por personal de Carabineros. Es una marcha no autorizada y acaba de operar este carro lanzaguas. También está personal de control de orden público para lograr también... Sí, está un poco fuerte el ambiente acá, Ivo, en la salida sur a la comuna de Temuco. Nos vamos a mover un poco también porque Cata, está bastante fuerte. Esto corresponde, claro, al gas lacrimógeno. Sí. Te vamos a pedir evidentemente que puedas alejarte de ese sector. Evidentemente esos gases lacrimógenos causan estos, la gente se atora, efectivamente son muy desagradables, así que por tu integridad efectivamente y para que nos puedas contar una información que ha sido, al menos en el sur del país, parte de las noticias más importantes del día de hoy a través de una declaración, de unos audios. Se conoce una declaración dada a conocer por la abogada de la familia de Julia Tuñil y se han producido una serie de manifestaciones en el sur y también muchas reacciones acá en Santiago a nivel político. También han hablado incluso desde el gobierno acerca de esta situación. Recordemos una activista ambiental que desapareció hace varios meses, incluso desde el gobierno. El mismo presidente Gabriel Boric ha dado señales claras de una búsqueda para poder encontrar a Julia Tuñil. Vamos a ver si es que, Catalina, estás en un mejor lugar ahora para que nos puedas contar esta importante información. Sí, nos estamos alejando un poco. Ahí sí, está, la verdad es que bastante tenso el ambiente, Ivo. Esta manifestación comenzó de manera pacífica, sin embargo, hace unos minutos atrás se comenzaron también a generar algunas barricadas, derribamiento de algunos elementos también para prenderles fuego. Eso todavía ocurre a esta hora de la jornada. El destino final, según se informó por parte de los manifestantes, era también la Universidad de la Frontera. Esto en calle Francisco Salazar, en el principal acceso de esa casa de estudios. Sin embargo,
hace segundos nada más lo veíamos en vivo y en directo, operó este carro, ¿no?, con gas lacrimógeno para también de alguna u otra manera dar término a esta manifestación. Todavía siguen reunidos, eso sí, algunas personas en este sector. Reitero, esta es la avenida Caupolicán, en la salida sur a Temuco. Hay carros policiales también que han llegado hasta este lugar para poder apagar estos elementos que fueron prendidos, evidentemente con fuego, en las rutas. El tránsito ha estado bastante intermitente en varios puntos de Temuco. Esta manifestación comenzó... Sí, bueno, ahí perdimos el contacto. Hasta varios puntos del centro y después se comenzaron a trasladar hasta la Universidad de la Frontera. Sin embargo, no se ha logrado llegar hasta este sector por las barricadas que les estamos mostrando en vivo y en directo. Ivo, bueno, conversamos durante esta jornada con el fiscal nacional Ángel Valencia respecto de lo último que se ha conocido en torno al caso de Julia Chuñil, esta eventual filtración, ¿cierto?, de una interceptación telefónica que daría cuenta de que uno de los sospechosos en este caso tendría conocimiento de que el cuerpo de Julia Chuñil habría sido incinerado. Tenemos esas impresiones, pasemos a revisarlas. Lo que hay es una nota de prensa que después es replicada por distintos medios, que daría cuenta de un antecedente que en principio sería también un antecedente parcial, supuestamente procedente de los antecedentes de la investigación. No puedo ni confirmar ni rechazar la existencia de un antecedente como usted señala, porque la investigación es reservada, pero me parece que lo que se ha publicado por la prensa no refleja de manera alguna, puedo afirmarlo con seriedad, el contenido íntegro de la investigación, que es bastante más compleja que eso y que está vigente. Si algo atenta o algo no contribuye al éxito de la investigación, es estar revelando antecedentes. Insisto, aún en el caso de ser efectivo, sería incluso muy parcial, e incluso me atrevo a decir que también muy sesgado del contenido de esa investigación, que está vigente, que es un hecho grave, en el cual hay múltiples hipótesis de investigación o de explicación. Bueno, para hacer un poco de memoria, Julia Chuñil salió el 8 de noviembre del año pasado hasta el predio Reserva Cora número 1A en búsqueda de animales extraviados, y en ese contexto es que se le pierde también el rastro a ella en extrañas circunstancias. Hay una investigación reservada por parte de la Fiscalía, evidentemente con el apoyo, la colaboración de las policías, particularmente de la PDI, para poder esclarecer estos hechos. Sin embargo, a casi un año de lo ocurrido, lo que señalan los manifestantes también es que no hay avances y están exigiendo justicia y verdad para Julia Chuñil. También teniendo en cuenta estos antecedentes que se dan a conocer, finalmente, que el fiscal decía, ¿no? Son una eventual filtración no completa y que además sería eventualmente parte de una solicitud que habría elevado uno de los fiscales a cargo de este caso. También conversamos con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, dando cuenta de que, según sus palabras, esto es un hecho de extrema gravedad y que están también con toda la disposición a poder colaborar para poder esclarecer lo ocurrido ese 8 de noviembre, día en el cual se le pierde el rastro a esta activista medioambiental. Pasemos a revisar también aquellas impresiones. La desaparición de Julia Chuñil es un hecho y ha sido un hecho de extrema gravedad, y por la misma razón el gobierno dispuso colaboración y apoyo concreto a la investigación que abrió el Ministerio Público, particularmente los equipos de la PDI. Obviamente es el Ministerio Público el que tiene que aclarar algo que ha sido trascendido y filtración de la prensa en materia de parte de la investigación. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre aquello, sí el Ministerio Público, pero reforzar que desde el Poder Ejecutivo, ante este hecho de máxima gravedad esperamos que la investigación dé cuanto antes un resultado para saber efectivamente dónde está Julia Chuñil. Claro, y es por eso entonces que durante esta jornada se refirió el fiscal nacional Ángel Valencia. Es una información que ha generado bastantes repercusiones, Ivo, en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en Valdivia también se realizó una convocatoria en la plaza también, y acá en Temuco, tal como se los mostrábamos, igualmente se hizo un llamado. Ahí escuchábamos el relato de Catalina Sánchez contándonos esta situación acerca de esta manifestación que termina ahí con personal de Carabineros dispersando a quienes eran parte de esta manifestación por Julia Chuñil en Temuco. Recordemos, Julia Chuñil, de 72 años, presidenta de la comunidad mapuche de Putrehuel,
defensora ambiental fue vista por última vez, como nos contaba Catalina, el viernes 8 de noviembre del año 2024. Ya el próximo mes se cumple un año desde que fue vista por última vez en su casa en Mafil, en la región de Los Ríos. La familia sostiene que la dirigente mapuche estaba recibiendo amenazas por disputas sobre el terreno de la comunidad que dirigía en una zona de bosque nativo. Incluso este caso motivó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución de medidas cautelares solicitando a Chile redoblar los esfuerzos, determinar el paradero de la líder medioambiental. El día de hoy, entonces, a raíz de esta filtración que se conoce, se produce esta reacción ciudadana, por supuesto, exigiendo explicaciones acerca del paradero de Julia Chunil. Sí, efectivamente, y por eso que te comentaba también, Ivo, que se realizaron diferentes llamados, diferentes convocatorias en puntos del país, uno de ellos la Araucanía, en la comuna de Temuco. Esto comenzó de manera muy pacífica, pero con el pasar de los minutos nada más se fue complicando, se generaron barricadas, también algún tipo de enfrentamientos, algunos lanzamientos de elementos a vehículos policiales, y finalmente tuvo que operar entonces el carro, el lanzaguas con gas lacrimógeno. Y diferentes vehículos como de personal de control de orden público para también lograr dar término a esta convocatoria, a esta marcha que tenía como destino final el frontis de la Universidad de la Frontera. Seguiremos acá instalados, evidentemente, viendo lo que ocurre con esta información. Y bueno, más allá de esta manifestación, también saber qué va a ocurrir finalmente con el caso de Julia Chunil, teniendo en cuenta esta eventual filtración que se da y que daría entonces cuenta de que uno de los sujetos eventualmente sospechosos tendría conocimiento de qué le habría ocurrido a esta activista medioambiental que casi cumple ya un año extraviada de la región de Los Ríos. Ivo. Quedamos muy atentos, Catalina, muchas gracias por tu reporte, que estés muy bien. Buenas noches. Cambiamos de tema para contarles que el presidente Gabriel Boric anunció el día de ayer el crecimiento de un 1,7% del gasto fiscal para el año 2026. Una cifra que parece acotada, pero que causa dudas en los expertos. Natalia Muñoz nos va a contar el desglose de los puntos del erario público. Último presupuesto bajo el mandato del presidente Boric, más acotado que los anteriores, 1,7% de crecimiento del gasto público es lo que incorpora el erario fiscal 2026, el que tendrá que ser ejecutado por alguno de los 8 aspirantes a la moneda. Así, dejaremos encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029. Desde el primer día, trabajamos por frenar el crecimiento de la deuda pública que venía en un alza preocupante durante años. Este será el gobierno con el menor crecimiento de la deuda desde el primero de la presidenta Bachelet. Una ambiciosa meta que no todos creen que se pueda cumplir. Según expertos, el crecimiento de este presupuesto pareciera poco, pero en el complejo escenario fiscal la situación es crítica. Si bien el incremento del gasto parece moderado, hay una serie de preguntas por responder. Primero, no es claro respecto de qué base se calcula el incremento de gasto, ni cuál será el real ajuste de gasto que compromete la actual administración. Tampoco es claro qué pasa con la deuda de arrastre que se ha discutido en los últimos días, como vivienda y salud. Lo ideal hubiese sido esperar un número algo más bajo. Digo esto porque sistemáticamente en los últimos 2 años al menos, ¿no es cierto?, hemos incumplido la regla fiscal, hemos sido menos responsables fiscalmente y de hecho para este año nosotros estamos proyectando un déficit fiscal que va a estar en torno a 2,5%, bastante por sobre lo que estaba considerándose inicialmente para este año. Responsabilidad social y fiscal es un balance muy complejo. Los principales focos son salud, pensiones, vivienda y seguridad pública. Para hacer calzar los gastos se necesitaba un crecimiento presupuestario. El contexto es que el crecimiento esperado de la economía para el próximo año es un poquitito más que eso, en torno al 2% aproximadamente, y que por lo tanto, dado ese 2% de crecimiento esperado, siendo este número un poco menor, da la impresión de que es un número relativamente prudente. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado en esto porque la economía chilena, en lo fundamental, es una economía sana. Dentro de las carteras que más crecen está vivienda, con un incremento de 37% durante este periodo de gobierno, lo que según el Ejecutivo permitirá cumplir con más de 260.000 viviendas, partida que crece en medio de la polémica de las deudas con desarrolladores sociales. Una cosa son las deudas vencidas
y otra cosa son las deudas que tiene cualquier proyecto. Si usted compra una casa a 20 años, el primer año le quedan 19. Entonces, depende de cuando hablamos de deuda hay que precisar muy bien. ¿Y las deudas vencidas van a quedar pagadas al terminar esta Esperamos que sí. Nosotros creemos que sí. Pensiones habrá registrado un alza de 55%. El Ejecutivo dice que tiene que ser así para poder pagar el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos y los beneficios aprobados en la reforma de pensiones. Algunas legislaciones que deben entrar en vigencia y por lo mismo requieren de presupuesto para poder implementarse. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la gratuidad requiere más de 2.300 millones de dólares para su implementación. Cuando hablamos de la PGU requiere más de 6.500 millones de dólares, si no me equivoco. A nosotros nos llama la atención el optimismo con el cual el gobierno se refiere a las finanzas públicas, considerando hoy día que durante los últimos 3 años no se han cumplido las metas que el propio gobierno se ha autoimpuesto en balance estructural, niveles de crecimiento, niveles de deuda. Además, habrá un aumento de 5,6% en los recursos para salud y 16,7% en el presupuesto de seguridad. ¿Dónde estarán los recortes? En las regiones. No tenemos todavía las cifras de cuánto va el recorte. No vamos a estar disponibles a aprobar un presupuesto en esos términos y vamos a seguir luchando por los recursos para nuestras regiones. Confío en la Comisión de Hacienda de ambas cámaras. Nosotros estamos muy articulados con la senadora Jimena Rincón, porque ella va también a poner los énfasis que son ciudadanos. Parlamentarios ya advierten que no aprobarán la normativa con recortes a las regiones. Todavía no se conoce en su totalidad cada partida, pero el debate de la ley más importante del año se anticipa tenso. Y el gobierno volvió a subir la estimación de déficit fiscal para este año, que ahora se eleva a 2,2% del PIB. A pesar del desvío en la meta, para 2026 siguen proyectando un déficit estructural del 1,1%. Pilar Gutiérrez nos muestra que los expertos cuestionan que se pueda cumplir ese objetivo. Fueron varios los expertos que advirtieron que el déficit fiscal este año sería mayor al que proyectaba el gobierno. En esa línea, Hacienda actualizó sus estimaciones en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre. En vez de 1,8%, ahora proyectan un déficit estructural de 2,2% para 2025, el doble de lo que estableció la Dirección de Presupuestos hace exactamente un año. Hay dos componentes principales en eso. Las medidas correctivas legislativas, es decir, medidas que requerían un cambio legislativo y que no iban a permitir reducir los gastos. Todas esas medidas fueron presentadas por el Ejecutivo, pero no las hemos logrado todavía sacar como ley del Parlamento. Esa es una parte importante, 0,3 puntos de esa diferencia. Y lo segundo, como bien ha dicho la directora, hay menos recaudación por el lado minero, que tiene explicaciones en Codelco y en otras minas. El IFP contiene las proyecciones macroeconómicas y fiscales del gobierno, instrumentos clave para la discusión del presupuesto 2026. En línea con lo que anunciaba el presidente de la República en cadena nacional para 2026, mantienen la proyección de déficit estructural en 1,1% del PIB. Una variación real de un 2% del PIB no minero tendencial, ese era el parámetro calculado por el comité de especialistas, pasó a un 2,6%. ¿Qué implica eso? Es que la brecha es mayor y genera mayor espacio de gasto, o sea, más ingresos estructurales. Esto es súper importante para entender por qué hay mayor espacio de gasto y por qué cambian las holguras negativas a positivas. Y efectivamente, este es lo que genera mayor espacio estructural y mayor espacio de gasto entonces, tanto en PIB no minero tendencial como en cobre. Esto considerando que los ingresos estructurales para 2026 se ajustaron al alza por una estimación del PIB no minero y precio del cobre más elevado de lo que se había proyectado anteriormente. Así, los ingresos fiscales pasarían de 22,6% del PIB estimado antes a 23,3%. Sin embargo, hay expertos que advierten una nueva sobreestimación, tal como pasó este año. Nuevamente nos encontramos con una base de ingresos, la cual da el marco para poder, en el fondo, tener un resultado de gasto que se encuentra sobreestimada. Ello pone en riesgo el cumplimiento de la meta. Por tanto, si bien en los números, en las cifras, vemos una intención hacia la convergencia, lo cierto es que no se están incorporando en estos cálculos el resultado de la recaudación y del rezago que han tenido los ingresos fiscales respecto a las estimaciones de Hacienda.
En ese sentido, aunque el gasto crezca menos que otros años en el presupuesto presentado por el Ejecutivo, los especialistas ven nuevamente un riesgo de estar sobreestimando ingresos, con lo que dicen es difícil que se cumpla el déficit estructural de 1,1% en 2026, y eso, estiman, podría afectar también el nivel de deuda que se proyecta para ese año. Nuevamente yo lo que veo es que todavía se ven signos de sobreestimación en los ingresos y por lo tanto es muy probable que el punto de partida del próximo gobierno no sea menos 1 punto del PIB de déficit, sino que sea algo más cercano a menos 1,8 puntos del PIB. Todo hace que la deuda, ¿no es cierto?, que se está proyectando en 43,2, probablemente va a estar más cercano de los 44 que de los 43. En temas de crecimiento, el gobierno proyecta un PIB subiendo 2,5% en 2026, lo mismo que este año. Para la inflación, mantiene la proyección en 3,1% el próximo ejercicio. Por el lado de proyección de crecimiento del PIB para el año 2026, nosotros estamos proyectando un 2%, o sea, más bajo que lo que tiene este informe. Y respecto de la inflación, nos da un promedio un poquito más alto que lo que tiene efectivamente este informe, pero la principal diferencia viene del lado de la estimación de crecimiento, donde creemos que para alcanzar un 2,5 se deberían destrabar algunos proyectos que están afectando la inversión. Es parte del análisis de los expertos por el nuevo informe de finanzas públicas, que será clave para entregar claridad para la discusión del próximo presupuesto. Y toda una controversia se desató tras la presentación del presupuesto 2026, esto luego que el presidente Gabriel Boric apuntara en cadena nacional a una de las propuestas del candidato republicano José Antonio Kast, quien este miércoles arremetió contra el mandatario. Colomba Eichholz tiene todos los detalles al respecto. ¿Fue republicano ayer el presidente candidato? Para nada. Su disgusto fue evidente en la cadena nacional del presidente Gabriel Boric, en la que dio a conocer los principales ejes de la ley de presupuesto 2026, caló hondo en el Partido Republicano debido a la declaración del mandatario contra uno de los proyectos que José Antonio Kast buscaría impulsar si triunfa en la elección presidencial. Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Declaración que generó un rechazo transversal en la oposición, desde donde acusaron un presunto intervencionismo electoral. En el caso de la UDI, anunciaron que recurrirán a la Contraloría, por lo que calificaron como una verdadera franja electoral para hacer campaña a su candidata. Sin embargo, los republicanos descartaron presentar acciones. Lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. Hoy día vemos como el presidente asume el rol de vocero y de interlocutor con uno de los candidatos presidenciales desde La Moneda. Se salva solo porque no mencionó mi nombre y fue hábil en eso, presidente, pero sea hábil para solucionar los problemas reales de las personas. Problemas que, según Kast, podrían solucionarse en parte recortando 6.000 millones de dólares en 18 meses. Propuesta que no convence al resto del espectro político, desde donde incluso advierten que de implementarse podría afectar al presupuesto de planes sociales. No corresponde que el presidente de la República use una cadena nacional para criticar a una candidatura. Nosotros y un grupo grande de economistas, y les podemos asegurar que no es posible cortar 6.000 millones de dólares en 18 meses sin afectar el presupuesto social. Lo más grave, ahora que estamos justo en el Día de las Personas Mayores, es que todavía no le explica al país de dónde va a reducir esos 6.000 millones. Porque ayer mandó un mensaje diciendo que iba a despedir operadores políticos, pero él sabe que eso no es real. Emplazamiento que no solo vino desde los diferentes comandos, sino también desde el gobierno, donde distintos ministerios defendieron además el actuar del presidente Boric. Cuando hay un anuncio de recortes de esa magnitud, lo que corresponde es que se clarifique qué es lo que se va a hacer. Más aún, cuando se dan explicaciones por redes sociales que son a todas luces insuficientes, que dan cuenta que al parecer el equipo económico que acompaña a ese candidato es
precario. En tanto, la discusión del presupuesto también abrió otro flanco por la decisión del gobierno de excluir la glosa de libre disposición. Como solución, el Ejecutivo acogió la recomendación de la Comisión de Gasto Público para flexibilizar las reasignaciones, medida que no agradó a los candidatos. Yo no comparto que se haya eliminado esta glosa de libre disposición. Ayer me lo consultaron, pero quería ver bien los detalles cierto, del presupuesto. Vi la cadena del presidente, me parece importante que hay varios gastos sociales que se mantienen, pero quiero ser clara. Yo como futura presidenta de Chile, si así me eligen nuestros compatriotas, creo que es necesario disponer de esa glosa. Nunca los proyectos de ley que presentamos al Parlamento están escritos en piedras porque tienen que someterse al debate y deliberación de otro poder del Estado, que es el Congreso Nacional, el Poder Legislativo. Por lo tanto, lo que nosotros aspiramos es que esas modificaciones que puedan surgir en el camino sean con acuerdos que garanticen responsabilidad, insisto, social y fiscal. Responsabilidad que el gobierno aseguró haber tenido durante sus años de mandato. Otra aseveración que la oposición refutó en medio del inicio de la discusión presupuestaria. Hacemos una pausa en CNN Prime. A la vuelta conversamos con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Estamos de vuelta y como se los adelantamos, conversamos a esta hora con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, a quien saludamos. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ivo. Encantado de tener esta pequeña entrevista. Senador, vamos inmediatamente. En líneas generales, ¿qué le pareció a usted el mensaje del día de ayer del presidente Gabriel Boric? ¿Qué le pareció el presupuesto 2026? A ver, el discurso presidencial, por supuesto que hace reflexiones desde el punto de vista del presidente, en que tiende a ver las cosas quizás más positivas de lo que muchos en el país la ven, pero bueno, es su punto de vista, su punto de partida. Aprovechó de hacer algunas críticas más de orden político que creo que no debieron haberse hechas porque no eran propios de la discusión del presupuesto, no eran propias de la discusión del presupuesto, pero más allá de eso, lo que nosotros echamos de menos es una reflexión un poco más larga de lo que han sido los desafíos de su gobierno y dónde se han producido y por qué se han producido los desequilibrios presupuestarios que nos tienen preocupados. De hecho, hoy se inició el trabajo de la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso, con la presencia del ministro de Hacienda, de la ministra secretaria general de la Presidencia y de la directora de Presupuesto. Y justamente nos dedicamos a analizar bien el estado de las finanzas y cómo el actual gobierno piensa que a través del presupuesto del año 2026 puede hacer frente a estos desequilibrios que se han alargado por más tiempo del prudente y que finalmente llevan a Chile a que se vaya endeudando cada vez más. Ese es un tema muy central de nuestras preocupaciones. Senador, entrando al detalle, la discusión por la glosa de libre disposición, este espacio de gasto, de cierta holgura que se les da también al gobierno entrante, ¿usted espera que esta discusión se pueda reponer en la misma discusión parlamentaria, que se llegue a otro tipo de acuerdo? ¿Qué le parece que hayan aceptado, hayan adoptado esta recomendación del Consejo Fiscal de Gasto? A ver, existe una tradición en Chile, que es, en palabras muy sencillas, de que cuando se hace el presupuesto, cuando toca cambio de gobierno, en este caso termina el presidente Boric, entra quien gane las elecciones a fin de año, lo mismo ocurrió cuando terminó el presidente Piñera y entró Boric, y lo mismo pasó cuando terminó Bachelet y entró Piñera, en fin, que se deja una cierta cantidad de dinero, las últimas veces fueron montos cercanos a los 700 millones de dólares, de libre disposición para que los presidentes de la República que entran tengan algún tipo de libertad para ocupar esos recursos. Eso en este momento no está considerado en el presupuesto que presentó el gobierno, alterando esta tradición democrática, por eso es que se le llama glosa republicana, glosa democrática, en fin, como tú quieras llamarlo, pero es ese gesto del gobierno saliente hacia el gobierno entrante respecto de un monto
razonablemente importantes de recursos que puedan ser dispuestos libremente. El gobierno esto no lo hizo. Hoy día tocamos el punto con el ministro de Hacienda, el ministro Grau, y no lo vimos cerrado a reponer algún tipo de monto en este sentido. Y paralelamente han surgido algunas otras ideas que por ahora no hemos considerado, que es algo distinto, me van a perdonar lo técnico, Sí, sí. Ivo, pero más allá de dejar platas libres, que dentro del presupuesto que se apruebe, darle la posibilidad al presidente de la República entrante de que reasigne recursos. Es decir, si es que se habían dado 100 pesos para deporte y 100 pesos para cultura, si el presidente entrante dice, no, mire, quiero darle 120 a cultura y quitarle 20 a deportes, que lo puede hacer. Pero eso es Eso parecido a lo algo- que propone el gobierno. No, eso a es estas lo que... facultades para que el presidente pueda hacer ciertas resignaciones de gasto. Esa es justamente una de las ideas que está arriba de la mesa, que tenemos muchas dudas parlamentarios de todos los sectores de si andar por ese camino o si mantener lo que es la tradición de nuestro país, que es dejar esta glosa de libre disposición. Oiga, ¿y cuál es la evaluación que usted hace específicamente de los gastos que ha hecho esta administración del presidente Gabriel Boric? Mire, cuando uno analiza los últimos 3 ejercicios presupuestarios, es decir, el del año 2023, el del año 2024 y este año que está en curso, tenemos que se ha producido un desajuste respecto de lo que se pensaba que iba a ocurrir y respecto de lo que efectivamente ocurrió. Y por lo tanto, no tuvimos en ninguno de estos años suficientes recursos para pagar la cuenta, para pagar todos los gastos que teníamos. Y eso es lo que ha llevado que de manera siempre creciente aumente la deuda del país. Y cuando aumenta la deuda del país, se pagan más intereses y menos recursos van a las necesidades sociales. Cuando analizamos esto, particularmente el año pasado, porque el 2024 fue muy agudo en este problema, con el ministro Marcel en ese momento dijimos, mira, el presupuesto va a tener que reducirse de entrada en una cantidad importante. Fueron 600 millones de dólares en ese momento. Y además, mire, parece que estamos calculando muy mal como los gobiernos los ingresos del país. Y por lo tanto se le pidió que contratara una asesoría del Fondo Monetario Internacional, el FMI, para calcular mejor cómo van a ser los ingresos del país en el año en curso. Lo que nos ha pasado ahora es que este año, 2025, a pesar de todas esas correcciones, estamos de igual manera descalzados. Estamos menos descalzados que el año anterior, pero descalzados al fin y al cabo, por varias explicaciones. Los ingresos fueron algo menores y además otro tipo de cosas en las que técnicamente no es 100% responsable el gobierno, como es el precio del cobre, Sí. no tanto por precio, sino que por volumen. Y también la situación de ciertas leyes que el gobierno esperaba que se aprobaran y que le iban a dar recursos. Bueno, eso no ocurrió, lo que ha traído de nuevo un desfase de cerca de, no sé muy bien cómo se dicen estos números, pero 6 mil millones de pesos. Esas son las cosas que hay que consolidar y hay que aclarar 100% para construir un proyecto de presupuesto bueno, que de una vez por todas equilibre los ingresos con los gastos, que el país deje de endeudarse, pero que haciendo eso seamos sensibles a las principales necesidades del país, que son, número 1, por supuesto, seguridad, número 2, salud, y de ahí para abajo las que sigan. ¿Para usted son realistas los cálculos que hace el Ejecutivo acerca del déficit fiscal proyectado para el próximo año o no? A ver, el gobierno está haciendo un cálculo de efectivamente llegar a la meta que teníamos en principio para este año. En el origen, este año teníamos que tener un déficit del 1,1% del PIB.
esto no va a ocurrir así, después se cambió a 1,6, después a 1,8 y aparentemente vamos a llegar a un número cercano de 2,2, es decir, bastante distinto a lo planificado. El gobierno propone que a través de su presupuesto el próximo año 2026 el gobierno entrante sí pueda cumplir con esta meta de 1,1. En esto, y eso es a lo cual nos dedicamos el día de hoy prácticamente todo el día, a revisar esto, tenemos que ver varias cosas. Uno, ver que los ingresos estén bien proyectados. Nosotros tenemos algunas preocupaciones, creemos que la proyección de aumento del IVA está bastante correcta, pero tenemos dudas de algunos otros incrementos que pueden ser muy altos, como son las rentas, se llaman rentas de contribuyentes y rentas de otros ingresos tributarios. Perdón por lo técnico de la materia, pero finalmente son dos cuentas que parecen estar suponiendo incrementos muy altos respecto de lo que ocurrió el año anterior. Y además se le suma otro tema que son lo que se llama la deuda flotante, que queremos aclarar. Estuvimos también hoy día conversando de esto con bastante precisión con la directora de presupuesto y nos va a dar más información todavía. ¿Qué es lo que es la deuda flotante? En el fondo, todas las facturas que se contabilizan en un determinado año, pero que no se pagan este año, sino que se pagan el próximo. Es, en el fondo, lo voy a poner en palabras fáciles, un contratista factura en diciembre, a mediados de diciembre, un servicio a alguna empresa y esa factura no se la pagan al 31 de diciembre, sino que pasa para enero o febrero. Bueno, eso es deuda flotante y esos son montos muy, muy grandes. Como también hay otras cuentas que no aparecen tan claras en el balance, porque hay que mirarlas debajo de las líneas del balance, tenemos que averiguar y estar muy claro en todo eso para construir un buen presupuesto. Senador, ¿cuánto de estos desajustes que existen, de las críticas que se han hecho también por los cálculos de los años anteriores, cree usted puede haber influido en la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda un par de meses antes justamente de presentar esta ley de presupuesto año 2026? ¿Usted cree que tiene algo que ver también con eso? No, sinceramente no tengo ningún elemento de juicio que me pudieran hacer suponer que Mario Marcel, en su decisión de dejar el Ministerio de Hacienda, haya tomado en cuenta alguna de estas variables presupuestarias. No tengo ningún antecedente y personalmente además no creo que su decisión haya tenido que ver con esto. Perfecto. Y ahora le quiero preguntar también por el llamado que se ha hecho desde su sector. ¿Es responsable de hacer este llamado de no tramitar ninguna ley de presupuesto si no se transparentan las deudas y las faltas de ingresos? Por más que sea una especie de medida de presión como para poner sobre el tapete estos temas, pero hablar así del presupuesto. A ver, ese llamado que hace nuestro sector político es decirle, mire, ministro de Hacienda, ministro secretario general de la Presidencia, presidente, directora de presupuesto, estos temas son extremadamente delicados. Yo sé que para el ciudadano común pueden parecer lejanos, pero son temas muy, muy delicados. Y por lo tanto, conocer el cálculo de los ingresos, cómo se calcula cada uno de estos ingresos, sobre todos aquellos que están proyectados, que se incrementan mucho. También en la contabilidad del Estado existe algo que se llama los ingresos y los egresos o compromisos que están bajo la línea del presupuesto. Bueno, eso también tiene un volumen muy importante y alteran, por supuesto, finalmente el comportamiento presupuestario del país. Y por lo tanto, lo que hemos pedido, sobre todo con esta historia de proyecciones que finalmente no se cumplieron en estos últimos 3 ejercicios, es que queremos ser particularmente rigurosos. Sabemos que quien sea el presidente de Chile el próximo año va a tener un presupuesto apretado. Sabemos que son desafíos importantes, pero queremos que todas las cuentas fiscales estén arriba de la mesa, que estén clarísimas, que se sepa dónde se puede apretar, dónde no se puede apretar, teniendo en cuenta, porque eso en el caso de que, en nuestro caso, si Evelyn Matei se convierte en presidenta, sabemos que
sus orientaciones hacia seguridad, hacia salud, y que todo eso cumpla con las expectativas ciudadanas, tiene que estar dentro de los marcos presupuestarios responsables que esperamos para Chile. Pero solicitar todos esos estudios es una cosa, otra cosa es, a modo de amenaza, indicar que no se va a aprobar, no se va a legislar la ley de presupuesto, teniendo en cuenta incluso que los puede desfavorecer en el caso de que Evelyn Matei eventualmente sea la presidenta del país. Todos sabemos que la ley de presupuesto finalmente siempre se tramita y siempre se aprueba de una u otra manera. Pero ¿por qué hacer ese llamado a no legislar? ¿A dónde apuntó Evelyn Matei con eso? No. Ella simplemente apunta a la necesidad total y por eso fue muy imperativa en su comentario de decir, mire, aquí no hay espacio, sea quien sea la próxima presidenta de la República, para encontrarse con desajustes que no estaban previstos. Los desafíos que tiene el país son enormes y lo que quiere Evelyn Matei es que esta ley de presupuesto, que es de las leyes quizás la ley más importante que tramita el país, se haga con todo el rigor posible, con toda la información, cosa de que quien ejerza la presidencia el día de mañana, desde mi punto de vista, ojalá sea ella, tenga 100% claro todos los elementos que van a estar considerados en el presupuesto y por lo tanto con qué va a poder contar y con qué no va a poder contar. Oiga, senador, ¿le pareció que hubo intervencionismo por parte del presidente Gabriel Boric en el mensaje del día de ayer por la ley de presupuesto o no? El presidente hizo algo inusual en este tipo de mensajes, que fue criticar a un candidato o a un partido a la presidencia de la República. Eso, como decía hace algunos minutos atrás, a mí no me pareció. Todos los días el presidente puede hacer una crítica política, todos los días sus ministros pueden hacer críticas políticas, nosotros mismos todos los días podemos hacer críticas políticas, pero creo que el mensaje del presupuesto de la nación es un mensaje que tenía que ir en otro sentido, en una orientación más reflexiva respecto de qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo queremos, porque al final es un trabajo de todo, del presidente de la República, del gobierno, pero también del Parlamento, para tener un presupuesto bien abordado y que esta vez ojalá se cumpla. Pero para usted, ¿es o no intervencionismo para zanjar esa discusión? Digamos lo que fue un gustito. Ya, pero no fue intervencionismo entonces, porque hay desde la UI van a ir a Contraloría mañana acusando al presidente de intervencionismo. Lo que pasa es que la palabra intervencionismo admite muchos grados de matices y de volumen. Si usted quiere presentarlo, para mí fue un gusto, lo que viene a ser sinónimo de un intervencionismo de volumen no tan intenso. Por lo tanto, creo que no debió haber sido, pero tampoco voy a hacer más cuestión de ese punto. Pero intervencionismo al fin y al cabo, al menos es lo que usted nos dice. Y lo otro que quiero saber es si usted le cree a José Antonio Kast sobre que no va a cortar el gasto social, a pesar de que no ha explicado efectivamente desde dónde se van a recortar esos 6.000 millones de dólares. ¿Usted le cree que no va a tocar el gasto social? A ver, hemos dicho en todos los tonos de que en 18, corríjanme, pero creo que en 18 meses hacer un recorte de 6.000 millones de dólares es una tarea que resulta, desde nuestro punto de vista, muy, no sé si la palabra es decir, imposible, pero no vemos cómo hacerlo sin hacer recortes que realmente no afecten ciertas medidas sociales en las que creemos los chilenos no están dispuestos a retroceder. Y por eso es que se le ha pedido en todos los tonos, no solo por nosotros, sino que por la academia en general, que diga, y la gente que se preocupa, universidades, centros de estudio, en fin, que diga, bueno, pero ¿cómo piensas hacer esto sin efectivamente hacer recortes en programas sociales que pueden ser muy importantes para los chilenos? Como no lo dicen, como el Partido Republicano es hermético en estas cosas y no da ninguna pista ni ninguna señal, bueno, por supuesto que todos siguen con el signo de interrogación, porque esto no es un juego, esto no es llegar a improvisar, estas son cosas muy, muy delicadas que mientras más claridad haya y exista por parte de todos los actores y los ciudadanos, mejor.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo hoy día que el equipo económico de José Antonio Kast era precario en relación también a los distintos anuncios que han hecho de recortes en materia fiscal. ¿Usted lo catalogaría de esa manera también? Lo único que conocemos del equipo económico de la candidatura de José Antonio Kast es que aparentemente su ministro de Hacienda sería Jorge Quirós. No conocemos más detalles y por lo tanto no quiero calificar desde ningún punto de vista cuáles o cómo serían los equipos de José Antonio Kast en caso de que él llegara a la presidencia. Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Que esté muy bien. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias, Ivo, por esta entrevista. Nos vemos. Cambiamos de tema. Tras la llegada de 5 ciudadanos venezolanos a nuestro país, las autoridades dieron a conocer cómo se gestó la extradición de estos sujetos que estarían vinculados al Tren de Aragua. Uno de ellos habría participado en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. María Luisa Carrión con el informe. Fueron revisados por un profesional médico, se hizo todo su proceso de ingreso legal a nuestro territorio, se tomó todas las impresiones dactilares, también se pudo hacer un registro de sus tatuajes que servían para los procesos investigativos y luego fueron entregados en Gendarmería, donde hoy permanecen a disposición de los tribunales de justicia. En todo momento estos sujetos fueron custodiados a través de cápsulas de seguridad, a través de los equipos especializados de Gendarmería de Chile. Alrededor de las 23 horas fueron recibidos en extradición desde Estados Unidos 105 sujetos, los cuales fueron entregados por la Policía de Investigaciones. Fueron las primeras horas de las 5 personas extraditadas desde Estados Unidos para enfrentar a la justicia en nuestro país. Esto es un trabajo articulado, mancomunado de todas las instancias e instituciones que tenemos la tarea de dar tranquilidad y seguridad a Chile y articular a través de los medios de cooperación internacional los vínculos necesarios para poder materializar y concretar la detención, posteriormente la reunión de todos ellos en Miami, que estaban todos en centros penitenciario distinto en Estados Unidos, y su traslado a Chile a través de la cooperación de la Fuerza Aérea de Chile. Se trata de ciudadanos venezolanos que estarían vinculados con distintas facciones pertenecientes al Tren de Aragua. Todos tenían alerta roja de Interpol, algunos fueron detenidos en Norteamérica mientras ingresaban de manera ilegal y otros también tenían causas pendientes en ese país. La situación de todos ellos ya había sido planteada a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. El Estado de Chile señaló a Estados Unidos la importancia de la solicitud de extradición que se encontraban pendientes. En dicha reunión, como ya hemos señalado, el Estado de Chile transmitió a Estados Unidos el deseo de que esas personas fueran extraditadas a Chile y no a Venezuela o a un tercer país. Y las razones en esa reunión que el Estado de Chile explicó son las que he señalado recientemente. En Chile, el que incumple la ley, donde se encuentre, nosotros lo vamos a perseguir. Hablamos de Jesús Goldin, investigado por trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro. Jonaiker Sequera y Gregoris Cortés, ambos por homicidio calificado. Miguel Oyola por secuestro extorsivo y asociación ilícita. Y Edgar Benítez, el Fresa, vinculado al caso de Ronald Ojeda, quien ingresó de manera irregular a nuestro país, formando, se plantea, parte de la facción Los Piratas del Tren de Aragua. Entre los delitos por los cuales se genera esta orden de captura internacional, delitos de secuestro extorsivo, secuestro con homicidio y asociación criminal. Tiene que ver directamente en el proceso de planificación y de logística en el caso del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Los autores intelectuales del crimen de Ronald Ojeda todavía están libres, ¿no? Y esos sujetos todavía no hemos podido formalizarlos y presentarlos ante la justicia, y esa investigación todavía está abierta, particularmente en lo que se refiere a quienes habían encargado ese crimen y quienes lo habrían financiado. Así, 12 de 16 personas que se han logrado situar en el delito han sido capturadas hasta el momento en un crimen que aún permanece en investigación.
Con todo, los 5 sujetos extraditados ingresaron al recinto especial penitenciario de alta seguridad, donde estarán monitoreados y deberán usar ropa fiscal. Sus visitas también serán controladas sin contacto físico y estarán en celdas individuales. Ellos se encuentran aislados en celda de aislamiento y permanente, porque están solos por cada una de las celdas y están absolutamente controlados por cámaras que regulan el comportamiento tanto de día como de noche, permanentemente por el personal de la unidad que está obviamente asignado a tecnovigilancia. No van al patio común. Tienen patios que son completamente vigilados, que están separados de la otra población penal, están sujetos a vigilancia por cámaras 24/7. No hay ningún movimiento que tengan que nosotros no estamos observando y por lo tanto las salidas en este caso, que es una salida mínima de 2 horas para ver la luz del día, no compromete en caso alguno este aislamiento y esta vigilancia permanente. Además, sus encomiendas serán controladas. Este recinto penitenciario está especialmente pensado para líderes o miembros de bandas del crimen organizado. Así, estas 5 personas esperarán aquí, en suelo chileno, lo que resuelvan sus procesos judiciales. En arresto domiciliario nocturno continuará el exfutbolista Jorge Valdivia, luego que la justicia negara la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y los querellantes, acusando una vulneración de la orden de alejamiento dictada a favor de la segunda denunciante en su contra. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Una contundente negativa recibió la Fiscalía por parte de la justicia, luego de que rechazara la prisión preventiva que había sido solicitada para el exjugador de fútbol Jorge Valdivia, quien está siendo investigado por 2 delitos de violación. La revisión de sus medidas cautelares se dio luego de que una de las denunciantes alertara al Ministerio Público de una supuesta infracción a la orden de alejamiento decretada por los tribunales de justicia. Hubo un primer encuentro en una vía pública donde la víctima se da cuenta de la presencia del imputado, pero entiende que es algo casual. Si lo relevante es lo que ocurre después, aproximadamente 2 horas, en que el imputado, al parecer, se le advierte que está la víctima, por eso entendemos que se da vuelta, él lo que hace, se para, la espera, la mira, y la víctima señala que además le señala, la increpa públicamente. El encuentro se dio el pasado sábado 13 de septiembre en pleno centro de Santiago, más específicamente en el conocido barrio París-Londres, donde cerca de las 5 de la tarde el ex seleccionado nacional habría coincidido fortuitamente con una de sus denunciantes en una feria artesanal. Según el relato de la denunciante, un par de horas más tarde, Valdivia la habría intimidado, mirándola de una forma desafiante y además gritándole improperios en plena vía pública. Sin embargo, esto no fue suficiente para que el tribunal le concediera la prisión preventiva. Lo que la magistrada consideró, que es lo que nosotros afirmamos después de haber visto el video, es que no había un incumplimiento de la cautelar. Eso lo afirmó, lo señaló en su resolución. A partir de eso, por supuesto que no era necesario un agravamiento de las cautelares, que las que ya estaban eran suficientes. Además, la denunciante aseguró en su relato al Ministerio Público que Jorge Valdivia habría estado acompañado de la diputada Maite Orsini, lo que fue descartado de plano por la parlamentaria, sosteniendo que no conocía del hecho. Hay videos que se han difundido ampliamente en medios de comunicación y en portales que muestran las imágenes del momento, y yo no estoy en esas imágenes. Yo no estuve en ese lugar, yo no conozco ese lugar, nunca he estado en ese lugar. No tenía información respecto de esto hasta que me enteré por Canal 13 el día de ayer, y no tengo ningún antecedente que aportar, entonces yo quisiera hacer un llamado a la responsabilidad. Incluso desde el gobierno lamentaron la decisión del 4º juzgado de garantía respecto a mantener las cautelares del imputado, considerando el rol de querellante que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. En una medida cautelar hay una persona que está protegida, en este caso la denunciante. Hay una persona que tiene que cumplirla, que es la persona a la que se le ha puesto la medida cautelar, y hay un Estado que debe fiscalizarlo, y es por eso que ante el incumplimiento la solicitud de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género fue que pasáramos a una cautelar más gravosa como la prisión preventiva, ante la evidencia de que incluso ante un encuentro fortuito que está registrado no se cumplió. En la audiencia también se resolvió ampliar el plazo de investigación del caso en 70 días para que el Ministerio Público concrete algunas diligencias pendientes, pero no es el único exjugador que se ha visto envuelto en la controversia.
controversia. El exfutbolista Jean-Paul Pineda fue formalizado esta jornada por violencia intrafamiliar tras ser denunciado por agresiones a su pareja. Quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y también prohibición de acercarse a la víctima. Las autoridades dieron inicio a la aplicación del plan que busca recuperar el barrio Patronato. El objetivo es reducir los focos delictuales y aumentar la sensación de seguridad en este emblemático sector. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. En el barrio Patronato tenemos de todo. Ahorita, por ejemplo, tenemos el pollito al horno con ensalada rusa, que pueden ser en las colaciones. Tenemos plato típico peruano, que tenemos el ceviche, que puede ser infaltable en un restaurante peruano. Tenemos el lomo saltado. El barrio está bueno, estamos tratando todos en conjunto de ayudar a reflotar el barrio, de estar todos juntos para poder unir las fuerzas y estar nuevamente que el barrio Patronato vuelva a ser el barrio Patronato que era hace un tiempo atrás. Es que es casi una pregunta primordial en estos tiempos, porque si antes nos interesaba el precio de los productos y la calidad o el sabor, ahora hay que preguntar también cómo está la seguridad del lugar. Y eso en este barrio lo tienen bastante claro, y es por eso que este miércoles debutó el Plan Patronato, una estrategia integral orientada en revitalizar el barrio, reforzar su condición de polo comercial y mejorar la seguridad mediante el ordenamiento del espacio público. Esto además de una serie de proyectos, inicialmente 17 nuevos proyectos, entre aquellos que van a generar, ¿no?, con el apoyo del gobierno regional, la propia Subsecretaría de Prevención del Delito, mayor seguridad para el barrio. Los barrios comerciales en general están deprimidos, estamos en una situación económica compleja, vamos saliendo de esto post-pandemia y todas estas iniciativas lo que buscan principalmente es darle un impulso. Mostrar y destacar el trabajo también coordinado para recuperar espacio y que eso permita obviamente prevenir la ocurrencia de delitos. En este caso también la municipalidad ha invertido bajo distintas fuentes de financiamiento, una de ellas a través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Aquí en esta cuadrícula hemos tenido más de 450 controles, tanto de identidad como controles vehiculares. Hemos tenido 12 personas detenidas, tanto por delitos por robo, lesiones, hurtos. Y vamos a seguir realizando el patrullaje para que la gente se siente con esta sensación de seguridad. Es que el lugar que comenzara a consolidarse como un polo económico, principalmente de textil a mediados del siglo pasado, en los últimos 5 años ha visto cómo caen sus ventas, el número de clientes y también el número de locatarios. El barrio Patronato ha vivido distintos cambios a lo largo del tiempo, pero hoy lo que queremos es una revitalización que involucre a todos, a todas y todos quienes quieran aportar a este histórico sector. Si bien ha habido cierres de negocio, eso es normal dentro de un barrio. Vivido en la ciudad de la transformación del modelo económico chileno, ¿no? Desde un modelo, digamos, de protección a la industria, un modelo industrializador, dentro del cual el desarrollo de la sociedad en su conjunto está enfocado en la industria nacional, hacia un modelo económico de libre mercado. Pero así lucen las calles hoy en día, y también hay una invitación de los locatarios que siguen dando la pelea para mantener el barrio a flote. De repente hay de robando unos celulares, una cosita así, pero el barrio es tranquilo, no hay problema. Hay mucha gente que dicen puras cosas tonteras. Yo llevo casi 40 años en el barrio. Y está igual el barrio. Yo me salvo las ventas por más que nada por mi página. Tengo página en TikTok y en Instagram y así se mueve más, es local en realidad. Un ejemplo de acción de las autoridades con la comunidad que busca preservar medio siglo de tradición y que se niega a desaparecer. Este 2 de octubre el Teatro Finisterra estrenará una versión musical de Bodas de Sangre. El montaje basado en el clásico de Federico García Lorca, estrenado en 1933, busca darle un tono local y contemporáneo a esta obra. Sandro Olavarría nos cuenta más detalles en la siguiente nota. En tono musical como parte del cancionero dramático impulsado por Mariana Muñoz, este 2 de octubre llega al Teatro Finisterra la versión local de Bodas de Sangre, basada en el clásico de Federico García Lorca. Hay referentes claros, pero todo es medio como mezclado y no podría decir que este referente claramente, pero sí obviamente el marco referencial fue la nueva canción chilena, Violeta Parra, pero de ahí nos fuimos hacia otros lugares. Y está la fiesta chilena que hasta el día de hoy uno puede escuchar, que es la cumbia, la cueca,
lo que la gente va a ver es sí, es Bodas de Sangre, pero es un concierto Bodas de Sangre. O sea, la música está al mismo nivel de importancia que el texto, y la búsqueda tuvo que ver con eso, como cuál era la música que se le iba a dar a este texto que es muy conocido. La producción es una tragedia y cuenta la historia de una novia que abandona a su prometido y huye galopando en un caballo con quien considera su verdadero amor. El montaje, tal como deja entrever su nombre, tiene un desenlace fatal. Me interesaría que mi generación también explorara un texto más clásico y pudiéramos integrar el cuestionamiento mismo de la obra, que tiene que ver con la pertenencia, los deseos carnales, pero también decisiones que también involucran a toda esta comunidad, a todo este pueblo que también trae la obra. Yo creo que en eso García Lorca fue súper visionario en su época. Creo que las mujeres a lo largo de la historia hemos podido decidir hoy día con quién nos queremos casar y no con quién nos debiéramos casar, pero siento que hay una latencia permanente de poder, de tener que defender esos lugares. Entonces creo que estas obras siguen hablando de eso y siguen siendo tan vigentes por eso. Si bien la obra fue estrenada originalmente en 1933, esta versión en particular busca entregarle a un clásico del teatro el contexto y la temporalidad actual. García Lorca me convoca mucho, me estremece igual. Uno puede generar un punto de vista, pero en este caso, para una historia, por ejemplo, que tenga un contenido más concreto, como político, qué sé yo, un contenido más acotado, pero en este caso estamos hablando del amor, de las grandes pasiones. Los grandes conflictos del ser humano pareciera ser que no los hemos logrado vencer y seguimos necesitando profundizar sobre lo mismo. Necesitamos seguir diciéndonos, oye, tenemos que respetarnos, oye, tenemos derechos, oye, tenemos... Y como que pasa la historia, pero pareciera ser que los seres humanos seguimos tropezando con las mismas piedras, y eso hace que estas obras sean efectivamente clásicos y trasciendan en el tiempo. Bodas de Sangre se estará presentando hasta el próximo 26 de octubre en el Teatro Finisterra. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticket Plus. Muy buenas noches, soy Alicia Contreras y partimos la conexión global en CNN Prime. Vamos a hacer la conexión rápidamente con lo que está pasando en Gaza, donde Israel finalmente interceptó esta flotilla que buscaba entregar ayuda humanitaria en la franja de Gaza a través de ayuda marítima. El ejército de Israel liberó las imágenes donde finalmente detiene, por ejemplo, a la activista sueca Greta Thunberg. Esta flotilla por Gaza contaba con alrededor de 44 embarcaciones y 530 tripulantes de distintas nacionalidades que buscaban romper entonces con el bloqueo a la franja de Gaza que está imponiendo Israel a raíz de esta guerra entonces que mantiene con Hamás. Sin embargo, y lo adelantó el ejército de Israel, decidieron interceptar estos barcos en aguas internacionales, lo que también podría ser un delito, es un delito según el derecho internacional. Según lo que comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, los detenidos van a ser transportados a un puerto de Israel. Esta flotilla por Gaza ya había intentado realizar antes la entrega de esta ayuda humanitaria y también fueron interceptados por el ejército de Israel. Tras la interceptación de esta flotilla, se registraron manifestaciones en distintos países. Ahí vemos las imágenes. Turquía, Grecia e Italia fueron parte entonces de los países donde a esta hora se están registrando protestas por la interceptación de esta flotilla por Gaza, que además contó con la observación de Naciones Unidas y de los gobiernos que eran parte entonces estos tripulantes. Por ejemplo, el gobierno de España estaba siguiendo con atención estas embarcaciones. Tras conocerse que fueron detenidos los tripulantes, el gobierno de Colombia, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro aseguró que va a expulsar a los diplomáticos israelíes de su país debido a que detuvieron a 2 tripulantes colombianas.
Por su parte, el gobierno de Chile emitió un comunicado donde aseguró que están mirando con preocupación lo que está ocurriendo con la flotilla de Gaza. Se trata entonces de la Global Summit Flotilla, entonces, que buscaba entregar ayuda humanitaria por vía marítima a la Franja de Gaza y finalmente es interceptada en aguas internacionales a 130 kilómetros de las costas de Gaza. Vamos ahora a la noticia que se está tomando los medios en Estados Unidos, porque desde la medianoche que está completamente cerrado el gobierno federal. Esto después de que el Congreso no lograra un acuerdo para la financiación. Especialmente hay desacuerdo en torno a los fondos para sanidad, para salud. Como no lograron un acuerdo, se cierra el gobierno estadounidense, y esto implica que los trabajadores federales entonces no pueden seguir realizando sus labores a menos que sean esenciales. Y esto implica, por ejemplo, el cierre de parques nacionales. Laura Soto nos tiene un informe explicándonos entonces qué fue lo que pasó. Es uno de los parques nacionales más emblemáticos del sur de California, hogar del árbol de Josué, una especie de yuca arborescente que inspiró el álbum de Joshua Tree de la banda irlandesa U2 y que también le da el nombre al parque de más de 300.000 hectáreas. Este árbol, ya catalogado en estado de vulnerabilidad, podría enfrentar riesgos aún mayores a raíz del cierre del gobierno de Estados Unidos este miércoles, que implica la suspensión de las labores de miles de trabajadores federales, incluidos posiblemente los guardaparques, tal como se evidenció en 2019, cuando bajo ese mismo contexto algunos turistas talaron ejemplares protegidos que demoran décadas en crecer. Fue una tragedia que el parque cerrara, los empleados se fueron y las puertas quedaron abiertas. La mayoría del público fue al parque y fue respetuoso. Mucha gente decidió que, al no haber policías, romperían las reglas, se saldrían de la carretera y talarían árboles. Además, no había recolección de basura ni mantenimiento de los baños. Y es que en situaciones como estas son los servicios considerados como no esenciales que reciben fondos federales los que se cierran o se reducen al mínimo. Pero ¿cómo llegamos a este escenario y qué implica? Un shutdown o cierre del gobierno ocurre cuando el Congreso estadounidense no logra aprobar a tiempo el presupuesto federal del año fiscal, que empieza el 1 de octubre. En este caso, los senadores no llegaron a un acuerdo para prorrogar esta financiación antes de la fecha límite de este miércoles, lo que les hubiera permitido seguir negociando hasta aprobar el presupuesto final. Desafortunadamente, nos encontramos esta mañana en medio de un cierre gubernamental deseado por los demócratas. Chuck Schumer, a instancias de un grupo de activistas liberales de extrema izquierda, ha llevado a sus colegas demócratas a un callejón sin salida. En realidad es el cierre de Trump. Los republicanos pensaron que podían obligarnos a un cierre porque no querían proteger la atención médica del pueblo estadounidense. Ahora han visto que no pueden intimidarnos, no pueden presionarnos, no tienen los votos para impulsar su proyecto de ley partidista. Ambos partidos se culpan mutuamente por haber llegado a este escenario. Para aprobar la prórroga presupuestaria se necesitaban 60 votos en el Senado. Los republicanos tienen 53 escaños frente a los 47 de los demócratas. Estos últimos exigían resolver una serie de demandas en materia de salud antes de aprobar el presupuesto temporal. Esto es, extender los subsidios de la ley conocida como Obamacare, que expiran a fin de año, además de revertir los recortes de Medicaid y otros programas de salud contenidos en la gran reforma fiscal de Trump. Lo que ellos han hecho es cerrar el gobierno porque no destinaremos miles de millones de dólares a la financiación de la atención médica para inmigrantes indocumentados. Eso es lo que realmente ha sucedido. Aquella acusación no se condice con la realidad. Esto porque la mayoría de los subsidios ofrecidos por Medicaid y Obamacare son exclusivos para ciudadanos y residentes legales. La semana pasada, el presidente estadounidense amenazó con despedir a miles de funcionarios federales si se producía el cierre del gobierno.
Desafortunadamente, debido a que los demócratas paralizaron el gobierno, el presidente ha ordenado a su gabinete y a la Oficina de Administración y Presupuesto que trabajen con las agencias de todos los niveles para identificar dónde se pueden realizar recortes. Y creemos que los despidos son inminentes. 2 días, inminente, muy pronto. Donald Trump está aprovechando este impasse para cumplir con uno de sus objetivos, reducir al máximo la administración pública. Un recuerdo de la motosierra que Elon Musk blandió poco después del regreso del republicano al poder. Vamos a cambiar de tema porque a los 91 años murió la reconocida etóloga Jane Goodall, que revolucionó el estudio de los chimpancés. En las imágenes que ustedes ven en pantalla fue del año pasado cuando esta activista científica visitó nuestro país y acudió a la Universidad de Chile. Ella estudió a los chimpancés y descubrió, entre otras cosas, que ellos, estos animales, usan herramientas y también participan en comportamientos sociales complejos que antes se consideraban exclusivos de los humanos. También a lo largo de su vida se convirtió en una activista reconocida a nivel mundial, hablando de la sostenibilidad ambiental y también, por supuesto, del bienestar animal. Tenemos declaraciones que entregó Jane Goodall en su última visita a Chile. Cuando era joven aprendí por los libros, pero no había libros de animales como los hay hoy en día. Aprendí estando en la naturaleza. Estar en la naturaleza es lo número 1 para saber quiénes son los animales. Vamos a terminar Conexión Global en CNN Prime con el recomendado, que esta vez les va a parecer algo desconocido, pero les queremos recomendar esta película, Las Guerreras K-Pop, que hizo historia en Netflix. Es la película más vista de la historia de este streaming y se ha mantenido en el top 10 por 15 semanas. Las Guerreras K-Pop es una animación que no solo atrajo a los más pequeños, sino que también transversalmente se ha convertido en una película muy popular, que incluso su banda sonora ya está en el Billboard Hot 100, en el número 1 con la canción Golden, y también ha llegado a la cima de la lista estadounidense de Spotify, ocupando el primer y tercer puesto, distintas canciones que forman parte de esta película. Una revolución del K-pop, la película más vista en la historia de Netflix, que probablemente en sus familias más de alguno la ha visto. Y yo me despido con el símbolo que aprendimos de esta película del K-pop, pero también con la recomendación de que vean esta noche Conexión Global Prime a las 10 de la noche, donde vamos a hablar respecto de esta propuesta de Donald Trump para terminar con la guerra en Gaza. Vamos a la pausa, pero ya vuelve Ivo Boich con más CNN Prime. Que estén bien. Chao. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal a las 10 de la noche, Conexión Global Prime. Miércoles 1 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.